7 de la mañana, 7 minutos. El primer mandatario Lenín Moreno anunció medidas de austeridad con el fin de afrontar el shock externo que vive nuestro país. Entre ellas, una reducción de gastos en más de 1.400 millones de dólares en bienes y servicios y la contribución de los funcionarios públicos con un porcentaje de sus salarios. Escuchemos al presidente. Ahora haremos un recorte presupuestario adicional de 1.400 millones de dólares, sí, 1.400 millones de dólares, de los cuales 800 millones serán en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. De más está decir que la salud no entra en este recorte. Eliminaremos la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. Todos debemos aportar, a excepción de los más pobres. Todos debemos aportar, a excepción de los más pobres. Los servidores públicos vamos a aportar de manera temporal un pequeño porcentaje de nuestro salario. He tomado esta decisión para no tener que hacer despidos masivos de funcionarios. No quiero afectar a decenas de miles de familias. Además, enviaré a la Asamblea la propuesta de que aquellos ciudadanos que tengan vehículos avaluados en más de 20.000 dólares paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo. Mejoraremos las condiciones de nuestra deuda. Estamos gestionando créditos por 2.000 millones de dólares, con plazos y tasas en mejores condiciones que con las que ahora podemos acceder en los mercados internacionales. Estamos trabajando para que una parte de los vencimientos de la deuda bilateral puedan adecuarse a nuestra nueva realidad. Tercero, vamos a incrementar en 0,75% las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas, como por ejemplo las del sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. Qué bueno que hoy contemos con el apoyo de la Asamblea para tramitar la reforma al Código de la Planificación y Finanzas Públicas con el carácter de económico urgente, una norma que nos permitirá que el dinero público sea mejor utilizado y siempre con altos estándares de transparencia. 7 de la mañana, 9 minutos. Verónica Artola, gerenta del Banco Central, está aquí en Medios Públicos para ofrecernos detalles de las medidas económicas anunciadas por las autoridades frente a la crisis y el diálogo con sectores sociales sobre la eventual focalización de combustibles. Buenos días, gerenta. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio, y a todos los ciudadanos que nos siguen el día de hoy. Bueno, estas decisiones adoptadas por el Ejecutivo, anunciadas por el presidente la noche de ayer y también explicadas de mayor forma por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ¿finalmente son una solución para esta crisis que se está viviendo actualmente en el país? Fabricio, yo solamente quisiera empezar para que la ciudadanía comprenda que la situación que estamos viviendo ahora del Ecuador no es exclusivamente del Ecuador, sino realmente es una situación a nivel mundial. Durante estos últimos 3, 4 días la situación se ha deteriorado a nivel mundial. No se esperaba que el precio del petróleo baje tanto. Estamos con un precio de petróleo de alrededor de $30 por barril. Recuerden que nuestro presupuesto era de $51 por barril, entonces solamente ahí ya tenemos una brecha de aproximadamente 20 dólares. Y el coronavirus, esta enfermedad que la verdad no debería causar tanta conmoción, pero está causando totalmente, por ejemplo, nuestros productos. Ya tenemos un buen porcentaje de banano que exportamos a Italia, que está en este momento detenido, que no puede entrar a Italia. También tenemos nuestro camarón que tiene que entrar a China, que lamentablemente no está entrando tampoco por justamente estas circunstancias. Entonces, más allá de eso, creo que es un problema estructural mundial. Todos los organismos internacionales, las previsiones de crecimiento económico la han puesto a la baja y eso no nos exime a nosotros de Ecuador. Recordemos que para el tema de precio del petróleo somos tomadores, somos un país pequeño que no puede influir en estas decisiones y eso nos afecta. En esa línea nosotros como gobierno nacional, como gobierno responsable, hemos tomado algunas medidas que creemos que en este corto plazo sí pueden ayudar a sostener sobre todo la situación fiscal. ¿Pero qué se requeriría para más adelante, teniendo en cuenta que para este corto plazo, como usted lo ha mencionado, podrían estas medidas eventualmente dar un respiro al país? Nosotros desde Banco Central lo que estamos viendo es que el tema de sostener la Reserva Internacional, de medidas para cuidar justamente la Reserva Internacional es importante. Lamentablemente, Fabricio, esperar que en este momento aumenten exportaciones para tener más recursos de la Reserva es difícil. Tener más inversión extranjera directa también va a ser difícil en estas circunstancias. Por eso uno de los temas y medidas importantes es el renegociar la deuda externa, renegociar las condiciones que tenemos con algunos acreedores y en el cortísimo
larguísimo plazo también hay bancos de inversión, fondos internacionales que están dando créditos justamente para enfrentar estas circunstancias y tratar de acceder a eso. Creo que es lo más importante en este corto plazo, hablando corto plazo hasta junio, julio de este año, para ordenar un poco la casa. En este mes de marzo tenemos unas salidas para honrar deuda externa, deuda que el 85% no fue contraída por nosotros como gobierno, pero siempre hemos dicho que vamos a ser responsables en pagar, entonces necesitamos un poco ver por ahí los recursos que nos ayuden. Bueno, esta situación económica mundial del mercado de petróleo ha afectado también otros indicadores muy importantes para poder estimular la inversión extranjera. Me refiero al índice del riesgo país, que está cerca de los 3.000 puntos en el caso de Ecuador, superando incluso indicadores registrados en otros países como Argentina. ¿Qué es lo que está afectando o en qué medida afecta este indicador del riesgo país para el caso de Ecuador? Fabricio, es muy importante lo que usted menciona, revisando un poco la estadística. El riesgo país del día de ayer fue el más alto desde el 22 de diciembre del 2008. Y el precio del petróleo es el más bajo desde 1991. ¿En cuánto se ubicó el riesgo país ayer? Ayer en 2.870. Entonces, para entender que realmente son circunstancias que no las vivimos los últimos 10 años y que son cosas de hace los últimos 20, incluso 40 años que no la habíamos tenido. ¿Cómo afecta? Para que se entienda, el riesgo país es el indicador que a mí me dice qué tan riesgoso justamente soy como Ecuador para honrar mis deudas. Y cuando eres más riesgoso, lo que hacen los bancos internacionales, los fondos, es ponerte una tasa de interés más alta. Entonces, en este momento, salir para endeudarnos al mercado internacional es costoso y no solamente afecta al gobierno, al sector público, sino también al privado. ¿A qué me refiero? Si los bancos, si las compañías quieren endeudarse también al exterior, ya ven, eres de Ecuador, entonces vamos a tener un castigo por el tema de tasa de interés. Entonces, esos temas son los que también tenemos que enfrentar. Tenemos algunas operaciones que están en carpeta. Ya en el mismo diciembre del año pasado teníamos operaciones que cuando pasó lo de octubre, ya se deterioraron las condiciones que no pudimos acceder a esos créditos y ya en este momento incluso es peor. Y recordemos también que en lo que pasó en octubre también ya nos generó una sensación negativa del país. Claro. Solamente para recordar, 821 millones perdimos por el paro de octubre y eso lo único que ha hecho es lamentablemente irse deteriorando durante estos días. Y durante estos 4 días incluso más, y por eso era importante las medidas que el señor presidente el día de ayer anunció para arreglar la situación fiscal. Las autoridades del día de ayer también explicaban la necesidad frente a todo este escenario que se está viviendo en el país y de forma general en el mundo. Es necesario impulsar la aprobación de ciertas leyes que permitan finalmente también la fluidez de recursos económicos, entre ellos el Código de Planificación y Finanzas Públicas. El día de hoy está previsto que el Frente Económico, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, a la cabeza, mantenga una reunión con las autoridades de la Asamblea Nacional para poder establecer un diálogo a nivel político que permita allanar la aprobación de esta ley, de este Código de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Qué permitirá ese cuerpo legal? Fabricio, el Código de Finanzas Públicas realmente es un tema que lo ha estado liderando el ministro Martínez. De esa reunión, entiendo, va a ser el ministro Martínez como ministro de Finanzas con la Asamblea. Como usted bien lo menciona, hay algunas reformas estructurales que necesitamos pasar, que lamentablemente también en el mes de noviembre se archivaron, y entre esas es el Código de Finanzas Públicas y el Código Orgánico Monetario Financiero. Y en eso sí le puedo decir un poco más, que es lo que corresponde a Banco Central. Necesitamos la autonomía y la independencia del Banco Central. Y ahora lo estamos viendo con más intensidad. ¿Por qué? Porque si yo en este momento necesito, como mencionaba, tener un crédito de contingencia como Banco Central, acceder a bancos de inversión, no sé, hacer operaciones con los activos que yo tengo como Banco Central, no lo puedo hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por la Junta de Regulación que me apruebe las políticas de inversión de mis activos. Hay por un ejemplo. limitante ahí. Entonces hay un limitante que es lo que nosotros lo hemos dicho siempre, no era por algunos fantasmas que estaban detrás, que queremos hacer lo que quiera, nada que ver, sino que es justamente para estos momentos de crisis que el Banco Central necesita ser esa entidad técnica, autónoma, que tome las decisiones de manera independiente. ¿Y esos aspectos no se están incluyendo en este Código de Planificación y Finanzas Públicas? No, esos aspectos se los incluiría posteriormente en el Código Monetario Financiero, una vez que esta reforma de lo que el presidente mencionó el día de ayer, incluso sería una económica urgente, que aproximadamente son 30 días, 45 máximo en días laborables para que apruebe la Asamblea.
Asamblea. Posteriormente a eso también haremos la socialización con la Asamblea y se enviará la de Banco Central. ¿Cuándo eventualmente se podrían presentar? Entre mayo y junio. Entre mayo y junio máximo. Así Ahora, es. a través de esas dos propuestas que vinculan sobre todo al Banco Central, ¿qué es lo que se necesita tener en cuenta desde la Asamblea Nacional para aprobarlo inmediatamente, para que se pueda gestionar la circulación de recursos económicos en el país? Lo que se necesita entender es que el Banco Central necesita tener sus recursos, blindar la dolarización. Hemos dicho, el Banco Central es el custodio de la dolarización. ¿Está en riesgo ahora la dolarización? No está en riesgo, Fabricio, pero estamos en una situación complicada, en una situación que no es fácil, en la que realmente estamos viendo todas estas medidas para poder fortalecerla, porque en este momento tenemos una reserva internacional que bordea los 3.000 millones de dólares. Por esto es que mencionaba, estamos ya como Banco Central abriendo líneas de crédito contingente, que es nuestra responsabilidad. Esperamos que ya los temas administrativos de Junta se puedan destrabar lo más rápido posible o hacer las operaciones rápidamente. Pero es eso lo que necesitan los asambleístas de entender, que el Banco Central necesita tomar decisiones autónomas con un directorio autónomo nombrado entre la Asamblea y el Ejecutivo. Que se pueda hacer esta rendición de cuentas, pero sobre todo blindar la dolarización, blindar las reservas internacionales para que sean fuertes y que en este momento de crisis no estemos justamente en el problema de qué podría pasar. Claro, la iniciativa legal se presentará ya en las próximas semanas y sin duda esta no solamente es responsabilidad desde el lado del Ejecutivo. Ahora, lógicamente, se requiere de ese apoyo desde el ámbito del legislativo para poder allanar la aprobación de esos cuerpos legales y finalmente también dar ese escenario y esa estructura que requiere el Banco Central y las instituciones del país para poder enfrentar esta situación. Fabricio, y eso es importantísimo lo que acaba de decir, responsabilidad y corresponsabilidad de todos los ecuatorianos en este momento, del Ejecutivo, del Legislativo, de la función de transparencia y control social, de los GAS, de la ciudadanía, de los empresarios, de todo el mundo. Porque si bien queremos mandar unas leyes que eran importantes, que tal vez podemos dejar de lado los errores que se cometieron en comunicación, en socialización, etcétera, pero necesitamos, y este momento es más allá de pensar en mi puesto político, en mi interés político también, pensando en un futuro cercano de elecciones. Estamos en un ámbito preelectoral, ¿no? Exactamente, es que estas son las reformas que necesita el Ecuador, estas son las medidas que necesita el Ecuador en este momento. Sería el éxito, y yo siempre le digo, poder tener medidas más estructurales. ¿Y qué me refiero? Conversar bien de los subsidios. Conversar de los subsidios. El tema estructural de los subsidios en este país se lo tiene que tratar de manera responsable. Yo entiendo que podemos afectar ciertos sectores, conversemos, sentémonos, revisemos, pero para arreglar y consolidar la economía de aquí hasta mayo del 2021 son medidas estructurales. Esto nos va a ayudar, sí, para el cortísimo plazo, pero pensar que con estas medidas vamos a salir hasta mayo del 2021 sin problema sería una falsedad. Necesitamos tomar otras medidas estructurales y para eso necesitamos el apoyo de todos los ecuatorianos. Y entre esas medidas estructurales está el tema de la revisión de los subsidios a los combustibles, como usted ha mencionado. ¿Se podría o hay un tiempo tentativo para presentar una propuesta en torno a este tema al país? Fabricio, ahí sí, yo no he participado en las mesas de trabajo, no podría adelantarme. El ministro Martínez ayer decía que ya se comunicará en su momento ese tema. Lo que yo puedo decir es que desde el punto de vista de autoridad monetaria, como este ente asesor, rector, técnico que ve la economía un poquito más arriba, sí podemos decirles que la economía en este momento está en una situación complicada, que las medidas tomadas son importantes, pero necesitamos sentarnos todos a la mesa para tomar medidas estructurales que nos ayuden a salir en el Ecuador. Economista Artola, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje transmitir a los ecuatorianos, a los servidores públicos sobre todo, quienes están ahora enfrentando estas decisiones que se han adoptado desde el lado del Poder Ejecutivo, desde las autoridades, y que de una u otra forma también están generando cierta preocupación entre ellos, porque se han anunciado temas de fusión de empresas, eliminación de instituciones, entre ellas la propia empresa de medios públicos donde nosotros nos encontramos ahora? ¿Qué mensaje transmitir a todos estos ciudadanos, a todos los ciudadanos? Decirles que como servidora pública les entiendo totalmente, la bajada de sueldos no es fácil
y peor aún cuando se van a fusionar ministerios, instituciones o se eliminan y hay el riesgo de perder el trabajo, entendemos, pero creemos que en este momento es indispensable hacer también ese sacrificio casa adentro. Es un sacrificio que si no lo hacemos la situación se podría complicar incluso más y estamos evitando justamente con estas medidas salir a despedir masivamente gente. Yo entiendo que ese consuelo para muchos no le llega, pero decirles que entiendo completamente, a todos nos pega una bajada de sueldo, pero que conozcan y sepan que como gobierno estamos tomando las medidas más responsables que en este momento podemos tomar, que son urgentes para este mes de marzo y esperamos salir lo más pronto de esta situación. Gracias, economista, por la información. Gracias, Fabricio. Muy gentil. Agradecemos a la economista Verónica Artola, gerenta del Banco Central, por ofrecernos una ampliación sobre estas decisiones que en materia económica institucional ha adoptado el Gobierno Nacional y que se han dado a conocer en el transcurso de las últimas horas. 7 de la mañana, 22 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve.